Si ya me sigues, sabes que aquí solo hablamos de análisis fundamental, gestión de riesgo y estrategias de largo plazo. Y una de las estrategias más sólidas, la que recomienda para la mayoría de inversores Warren Buffett, es la inversión pasiva a través de índices. Pero aquí viene la pregunta que todos se hacen al empezar. Si quiero invertir en el SP500, ¿qué elijo? ¿Un fondo de inversión indexado o un ETF? Esta no es una pregunta trivial. Te adelanto que la elección correcta puede ahorrarte décadas de dolor de cabeza fiscal y maximizar el poder del interés compuesto. En España, el superpoder que tiene uno de estos vehículos es tan grande que inclina la balanza por completo. En este vídeo vamos a desmantelar esta falsa dicotomía. No solo te diré qué son, sino que vamos a bucear en 3 zonas clave: la negociación y los costes, la replicación y por último el factor decisivo, la fiscalidad. Recordemos el concepto central. Tanto el fondo como el ETF son una cesta diversificada que sigue a un índice. Ambos son una forma de decir: no quiero elegir acciones individuales, quiero invertir en el crecimiento de la economía global, diversificando el riesgo. El fondo de inversión indexado es el vehículo tradicional. Imagina que el fondo es como un supermercado gigantesco. Tú haces un pedido, pero el supermercado solo calcula el precio de todos sus productos, lo que se llama el valor liquidativo, una vez al día al cierre de la bolsa. Tú no compras a un precio que fluctúa cada segundo, sino que compras al precio justo y definitivo del cierre del día. Esto te fuerza a ser un inversor paciente, sin mirar las oscilaciones de la jornada. El ETF es la modernización de ese concepto. Se ha empaquetado como una acción. El ETF se negocia en los mercados continuamente como cualquier otra acción. Su precio fluctúa constantemente con la oferta y la demanda, lo que permite comprar y vender en cualquier momento del día. Esta doble naturaleza, un fondo paciente, digamos, y ETF negociable, es la que genera la mayoría de las diferencias y, curiosamente, los costes ocultos. Y aquí es donde, si resides en España y tienes un plan de inversión a largo plazo, la balanza se inclina de forma definitiva. Este factor es tan crítico que opaca cualquier pequeña diferencia en el TER. Estoy hablando de la traspasabilidad de los fondos sin tributar. Y esto no es un truco, es una ventaja legal consagrada en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Este diferimiento fiscal solamente lo tienen los fondos de inversión, los ETF no lo tienen. Ahora bien, ¿qué significa traspaso y por qué es tan valioso? Significa, viendo un ejemplo, que si tú inviertes 10.000 euros en un fondo indexado y pongamos 15 años después ese fondo vale 50.000 euros, es decir, has ganado 40.000 euros, tú puedes decidir cambiar el total, los 50.000 euros, a un fondo indexado diferente o incluso a un fondo de gestión activa sin pagar nada de impuestos por esos 40.000 euros que tenías de ganancia. La ganancia sigue invertida, te sigue generando ganancias y aplazas el pago de impuestos de una manera indefinida. Imagina que Hacienda te ha dado un préstamo sin intereses. El dinero que de otra forma ya habrías pagado en impuestos, que sería entre el 19 y el 28% de esa ganancia, se queda en tu cartera trabajando para ti. El tren del interés compuesto nunca se detiene. Para que entiendas la magnitud, el interés compuesto es prácticamente la octava maravilla del mundo. Si tu dinero tiene que crecer al 8% anual y con el fondo indexado lo dejas crecer sin fricción, sin pagar impuestos, todo tu capital crece a ese ritmo. Pero con el ETF ocurre algo distinto. Si tu ETF sube y lo vendes para comprar otro o para reequilibrar tu cartera, que es una práctica de gestión de riesgo muy recomendable, tienes que declarar la ganancia ese año. Digamos que esa ganancia es de 10.000 euros, por poner un ejemplo. Automáticamente alrededor de 1.980 euros salen de tu cartera y van para Hacienda. Tu capital total se reduce y por lo tanto el capital que crecerá al 8% el año siguiente es menor. Esto se llama tax drag o freno fiscal. Es el coste real de tributar de forma anticipada. A lo largo de 20 o 30 años, la diferencia entre mantener el 100% de tus ganancias creciendo contra tener que detraer un 20% más o menos cada pocos años para el reequilibrio, se traduce en decenas de miles de euros en tu bolsillo al final de tu vida inversora. El traspaso de fondos te da una flexibilidad estratégica brutal porque elimina el miedo a vender. Sin él, muchos inversores aguantan ETFs descompensados o en una cartera descompensada por miedo a pagar impuestos, lo cual es una pésima gestión del riesgo. El traspaso, en cambio,
te permite tres cosas. Primero, supone un reequilibrio perfecto. Si tu inversión ha subido mucho y está sobreponderada, puedes, sin ningún dolor, traspasar esa ganancia a mercados que se hayan quedado atrás, como podrían ser, por ejemplo, los emergentes o small caps, por ejemplo, y todo tu capital sigue estando en juego. Segundo, supone un plus de agilidad ante cambios de modelo. Si tu gestora, tu banco o tu broker subiera las comisiones, simplemente das la orden de traspaso a un competidor. Tu dinero sale del fondo A y entra en el fondo B sin pasar por caja, sin pagar impuestos y manteniendo tu antigüedad fiscal. Y en tercer lugar, te permite hacer un cambio de horizonte. Si tu objetivo financiero cambia, puedes mover tu capital de un fondo de renta variable, de más riesgo, por ejemplo, a uno de renta fija, que supone más seguridad. Lo puedes hacer sin impacto fiscal en el momento del movimiento. Dejando de lado la fiscalidad, vamos a centrarnos ahora en el terreno de la operativa, los costes y los riesgos técnicos. Aquí es donde los ETFs suelen presumir de ser más baratos y flexibles, pero la realidad, si rascamos un poquito, nos muestra que el supuesto superpoder del ETF también conlleva sus propias comisiones ocultas. Vamos a empezar por la liquidez intradía, que es la característica más vendida del ETF. Como el ETF cotiza en bolsa en horario continuo, tú puedes comprar o vender en cualquier momento. Si a las 11 de la mañana te ha surgido una emergencia o ves una oportunidad táctica y necesitas mover capital, el ETF te da esa inmediatez. Puedes dar la orden y se ejecuta al instante al precio que ves en pantalla. Con el fondo de inversión hay que ser paciente. Das la orden, pero no se ejecuta hasta el cierre de la jornada bursátil, cuando se calcula ese valor liquidativo oficial que mencionábamos al principio del vídeo. La diferencia, por lo tanto, es el precio en tiempo real versus el precio al cierre del mercado. Para el inversor de largo plazo, que no mira la bolsa a diario, esta inmediatez no supone una ventaja, pero si la urgencia o el timing son tu prioridad, sí es verdad que el ETF te da esa flexibilidad. Sin embargo, esta liquidez inmediata nos lleva al primer coste oculto que tiene el ETF, que es el bid-ask spread. Como el ETF cotiza en bolsa, hay siempre dos precios. El precio al que el market maker está dispuesto a comprar, que se denomina el bid, y el precio al que está dispuesto a vender, que se denomina ask. La diferencia entre ellos es el famoso spread. Cuando tú compras un ETF, pagas siempre el precio más caro, el ask, y si vendes, recibes el precio más bajo, el bid. La diferencia, el spread, se la queda al market maker como su beneficio por darle liquidez al mercado. En ETFs que son muy grandes, como los que replican al SP500, el spread es de centavos y es prácticamente despreciable. Pero si inviertes en ETFs pequeños y líquidos o en ETFs temáticos de nicho, como por ejemplo el que mencionábamos en el vídeo anterior sobre la computación cuántica, en estos casos la liquidez es mucho menor y el market maker tiene que protegerse más. Por lo tanto, el spread se amplía. Ese spread ampliado es una comisión oculta que no se ve y que se va comiendo tu rentabilidad inicial. El fondo de inversión, al comprarse y venderse al valor liquidativo oficial, que es el precio matemático de todos los activos al cierre de la sesión, no tiene bid-ask spread. Por lo tanto, en ETFs de nicho o con poca liquidez, el fondo es superior en costes de entrada y en costes de salida. En cuanto al coste de compraventa o coste de transacción, la guerra de comisiones ha sido una bendición. Los mejores brokers hoy ya ofrecen tanto ETFs como fondos indexados sin comisión de suscripción, por ejemplo. Pero aquí entra en juego tu frecuencia de aportación. Si eres un inversor minorista que hace aportaciones recurrentes y pequeñitas, pongamos por ejemplo 100 euros al mes, y tu broker te cobra una comisión fija por operación, digamos que de 1 euro, ese coste se come un 1% de tu inversión cada mes. Eso es brutal. El fondo indexado, al no tener comisión de suscripción, es el vehículo más eficiente para el inversor con aportaciones periódicas y pequeñas. Ahora vamos a pasar al riesgo técnico y a la ingeniería financiera que hay detrás del producto, es decir, la replicación. Hay dos formas principales en las que un ETF o un fondo indexado replican al índice. La primera es la replicación física. Esta es la más transparente y es la más sencilla. Imagina que el índice SP500 tiene 500 empresas. El fondo o el ETF simplemente compra esas 500 acciones en la proporción exacta que marca el índice.
el fondo posee realmente los activos. Si el gestor del fondo quiebra, las acciones están legalmente segregadas, son tuyas, y el riesgo de que pierdas el capital es pequeño. El inconveniente de la replicación física es que en índices con miles de acciones o mercados exóticos, comprar y vender todo diario genera más costes operativos. Y aquí es donde entra la replicación sintética o por swap, que es el lado más exótico de la inversión pasiva. En este método, el fondo o el ETF no compra las acciones. En su lugar lo que hace es firmar un contrato conocido como swap con un banco de inversión, que es la contraparte. El fondo entrega el dinero al banco y el banco se compromete a pagarle al fondo el rendimiento exacto del índice que debe seguir, a cambio, por supuesto, de una comisión. ¿Por qué usan los gestores los swaps? Normalmente lo hacen por dos razones, por eficiencia y por fiscalidad. Es mucho más barato y más fácil firmar un contrato que comprar y vender miles de acciones a diario. Además, el swap a veces permite a los fondos ahorrarse los impuestos sobre los dividendos, sobre esos dividendos que pagan las empresas extranjeras. Pero aquí tenemos también el riesgo de contrapartida, que es el que más preocupa a los inversores conservadores. ¿Qué pasa si el banco de inversión que ha prometido pagar el rendimiento del índice quiebra? Teóricamente, el fondo podría quedarse sin el rendimiento. Para mitigar esto, la normativa UCITS es muy estricta y obliga a que el fondo exija garantías o colaterales al banco. Esto significa que el banco tiene que dar algo de valor, como pueden ser bonos o acciones líquidas, al fondo como seguro. La cantidad de colateral es regulada, pero el riesgo, aunque sea pequeñito, aunque sea mínimo, existe. Mi recomendación aquí es clara. Si vas a usar un vehículo indexado, siempre que sea posible y para tu núcleo de cartera, opta por la replicación física, por su simplicidad y por eliminar ese riesgo de contraparte. Bien, hemos llegado ahora al momento de la verdad, la prueba final. Hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado del bid-ask spread y de replicación. Ahora vamos a aplicar esta lista de control a los productos reales que la mayoría de nosotros utilizamos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podéis ver ahora una tabla en la que tenemos varios ETFs y fondos de inversión y vamos a observarlo. ¿De acuerdo? Si miramos el SPDR SP500, vemos que tiene una comisión, un TER de solo 0,03%. El fondo de Fidelity es un 0,06%. La diferencia de coste, como vemos, es insignificante. Pero ahora fijaos, mirad el fondo naranja indexado al SP500 de ING, ¿vale? Su comisión es del 1,10%. Esto es 18 veces más caro que el fondo de Fidelity. Y aquí es donde los números se vuelven un escándalo. Vamos a hacer un ejercicio matemático con una inversión de 20.000 euros. Un ejemplo con una inversión de 20.000 euros para ver el coste a lo largo del tiempo, ¿vale? Bien, vamos a ver el cálculo de los costes directos a 1, 5 y 10 años, ignorando la rentabilidad, ¿vale? Solamente el coste. Primero tenemos el fondo indexado, el de Fidelity, con una comisión del 0,06%, que tiene un coste a un año de 12 euritos. Si seguimos avanzando, vemos que a 5 años el coste es simplemente de 60 euros y que seguimos avanzando y mantenemos este fondo 10 años, pagaríamos 120 euros en comisiones. El fondo naranja, el de banca tradicional, que tiene un 1,10%, vamos a ver la diferencia tan brutal que hay. El coste a un año serían 220 euros. Si mantienes el fondo 5 años, estarías pagando ya 1.100 euros de intereses, de comisiones. Y si lo mantienes 10 años, ya estarías pagando 2.200 euros. ¿Esto qué significa? Que si compras el fondo de banca tradicional, ya en el primer año habrás pagado en comisiones lo mismo que pagarías con el fondo de Fidelity en 20 años. Y la diferencia de costes a 10 años es de más de 2.000 euros. Y ahora viene el factor que es letal, el interés compuesto. Asumamos una rentabilidad histórica media del 8% anual, ¿vale? Que es más o menos lo habitual. En un fondo naranja no solamente pagas los 2.200 euros en comisiones, sino que además tu dinero crece alrededor de un 1,04% menos cada año, ¿vale? Esta cifra es la diferencia entre las comisiones del 1,10% del banco y el 0,06% del fondo barato, ¿vale?
A 20 años, la diferencia ya no es de 2.200 euros, sino que la rentabilidad total de tu cartera será, ojo, de entre 10.000 y 15.000 euros menos, solamente por la fricción de esas altas comisiones, ¿vale? Este ejemplo demuestra que la verdadera batalla para tu bolsillo no es entre el ETF al 0,03% y el fondo al 0,06%, sino que la verdadera batalla en la que nos tenemos que fijar es entre el 0,06% y el 1,10% de la banca tradicional. Conclusión, abandonar la banca tradicional es el primer gran paso para la eficiencia financiera y es algo que yo siempre recomiendo. Para tu inversión de largo plazo, para ese núcleo de cartera que sabes que va a estar contigo durante muchísimos años, durante décadas, la herramienta más potente que tienes, si inviertes desde Europa o desde España, es el fondo de inversión indexado, un UCITS de un broker o bien de una gestora independiente y que tenga un bajo coste, ¿vale? Aceptamos el coste ligeramente superior en alguna gestora de los fondos respecto a los ETFs porque la flexibilidad para reajustar tu estrategia sin que Hacienda te cruja, sin que Hacienda te frene, es el factor que más valor añade a tu cartera en el largo plazo. La batalla se gana aplazando impuestos. La elección entonces no es qué producto es mejor así en abstracto, sino qué producto encaja mejor con tu plan de vida fiscal, con tu horizonte temporal de inversión y con tu perfil de inversor. Y con esto nos vamos a despedir. Si este análisis te ha sido útil, por favor, revienta ese botón de me gusta, síguenos y activa la campanita. Es lo único que pido porque a mí me anima mucho para seguir haciendo este trabajo y seguir subiendo este tipo de contenido riguroso. Suscríbete al canal, por tanto, si quieres seguir aprendiendo de análisis fundamental y de inversiones. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos dominando la inversión.